Bueno, desde un inicio tenía las cosas claras y parecía que iba a ser ilustrador después de estudiar animación 3D y entornos de videojuegos. Y entre toda esta amalgama donde creía que iba a poder llegar a algún lugar, me encontré con un muro. Y el de arriba lo sabía. Y dejé de ser ilustrador. De hecho, me llamaba Gamakichi. Y con esto, pues, me cambió la vida. Al menos en ese momento y no lo sabía. Y bueno, hay que deciros que antes de llegar a ser ilustrador era un niño, como todos, donde se metía en mundos de fantasía, donde las películas empezaron a tener peso, Star Wars, Spider-Man, El Señor de los Anillos, El Hobbit, pero sobre todo Walt Disney y Warner tuvieron bastante peso. De ahí empecé a tener cómics pues de superhéroes. El primero fue de Lobezno y Capitán América, y con ello acabé estudiando entornos de videojuegos y animación 3D. Entre nosotros. Con ella acabé siendo ilustrador. Empecé a moverme. Y vamos que se me movía. Estaba todo el rato tratando de buscar de alguna forma clientes, proyectos, incluso trabajos que me permitieran ser animador. Era lo único que quería. La entrada de proyectos y conocer estudios. Y entonces pasó algo que no me esperé que iba a pasar. Y había pasado por varios sitios. De hecho, traté de ayudar en 2 intentos de promotora. Fui profesor de música. ¿De música? No, me estoy confundiendo. Llegué a ser hasta profesor de dibujo, ¿vale? Y con todo esto, incluso me metí en un club de coches. Y hasta ahí fue todo bien. Pero es lo que decía, pasó algo. Y en ese momento que pasó, dejé de dibujar. Algo que jamás había imaginado que iba a poder pasar. Y claro, entre todo esto, dile a un ilustrador que deje de dibujar. Y me empecé a fijar en marcas, en contenidos, en formas de hacer ropa y en cómo crear identidades. Es que nunca lo había llegado a pensar. No fue un camino tranquilo, me llevó un par de años. Pero entre todo eso, hubo algo que me llamó la atención. Y es cómo las personas conectaban con la gente. Y entonces entró noviembre y diciembre. Ahí estaba algo perdido, había dejado de ilustrar. Y ya no me preguntaba cómo convertirme en mejor ilustrador, cómo grabar vídeos donde explicaba las animaciones japonesas del próximo año. Eso ya lo había dejado hace un año. Me empecé a preguntar bastantes cosas. ¿Cómo puedo ayudar a otras personas a construir algo? ¿Qué es lo que a mí me hace que tenga mi propio valor? Y con todas estas dudas vino un cambio. Uno que sería de mis primeras decisiones antes del estudio. Pasé de llamarme Gamakichi en su día, solo tenía mis preguntas. Vale, con este cambio empecé a dejar de trabajar y empecé a escribir mucho más. Vale, con este cambio cambié mi forma de trabajar. De vez en cuando entraba algún pequeño trabajo y seguía diseñando. Incluso quise sacar mis propias camisetas del Señor de los Anillos. Aunque había algo que no me terminaba de cuadrar. Vale, dejé de pensar en piezas individuales. Y con este cambio empecé a pensar en qué tipos de sistemas podrían funcionar. Y ahí me dediqué a estudiar. Y con este cambio llegaron otras muchas cosas. Estrategias, contenido. Y de alguna forma, mi yo de noviembre y diciembre quería llegar a más personas, poder ayudarlas, porque él se sentía perdido. Y con este cambio en diciembre empecé a diseñar lo que sería el estudio y lo que sería Gama Art. Había cogido el nombre antiguo de Gamakichi, había cogido solo la parte de Gama y le había aplicado el arte creativo. ¿Y qué os pensáis que significa Gama? Es rana. Y antes ya tenía un samurái diseñado. Y cuando terminé de definir los colores, el branding, la identidad visual, había surgido Gama Art. Ya, cierto es que como hablo de la parte de las vocales, supongo que tengo que tener cuidado con el tipo de... Ay, señor. Los siguientes meses vinieron de forma simultánea. Me había convencido de que tenía que crear algo en lo que pudiera ayudar al resto. Y al igual que ya había preparado y había optimizado mi perfil, empecé a ayudar
a otros amigos míos, también a algunos conocidos, y con eso empecé a estructurar algunos perfiles. Con esto empecé a diseñar identidades. Una identidad no solo se refiere a un logo y los colores, sino los valores que llega a transmitir esa empresa. Y empecé a generar también contenido. Empecé con mi amigo Dante, también luego pasé por el Madrid Economic Forum y también de por qué tu perfil puede fallar como tatuador en mi canal de YouTube. Y con todo esto estaba creando contenido y estaba súper contento. Conseguí ayudar a un amigo mío con sus marcas personales y todo apuntaba en una misma dirección. Y con todo esto, todo apuntaba al mismo lugar. Quería dejar de hacerme ilusiones, dejar de soñar como ese niño que veía películas. Así quise construir un estudio donde el diseño estuviera a disposición de otras personas, para ayudarlas a crecer, y así que Gamma Art no era un proyecto suelto, es el camino que quiero llegar a recorrer. Y me hace especial ilusión poder decir que... Y cuando te das cuenta de que ya no puedes coger contratos sueltos, que tienes que formalizar contratos, formas de servicios, especular unas opciones y unos precios, ahí te estás dando cuenta de que estás apostando todo por el todo. Y eso es lo que estoy actualmente haciendo, porque es el camino que quiero recorrer. Al igual que Walt Disney hizo su famoso parque en los años 50, y al igual que los Warner Bros. Que innovaron con sus típicas carcajadas y poco humor llegaron a usar en sus dibujos, ahí entendí que Gamma Art no era un proyecto suelto, donde ya tenía que empezar a generar sistemas, flujos de trabajo, servicios, tipos de contrato, tipos de... Con esto no solo empiezo a trabajar de forma aislada, sino que gracias a un sistema puedo ayudar a otras personas. Ese es el fundamento. Es un camino que quiero llegar a recorrer y me gustaría enseñároslo. Y en fin, a lo mejor este vídeo con el pasar de los años pierde su sentido. Tal vez a lo mejor Gamma Art pueda incluso cambiar, incluso que yo cambie, no dejo de ser humano. También este esfuerzo puede acabar siendo solo un experimento. Pero ¿qué experimento, verdad? Si algo estoy sacando una conclusión y es algo que me puede gustar mucho, crear algo en lo que tienes fe. Y sí, merece la pena, por supuesto. Además, no lo pienso hacer solo. Quiero compartirlo con vosotros, porque donde ayudas a una persona, ayudas a todos, ¿verdad? Y en fin, al fin y al cabo Gamma Art no se dedica solo a hacer diseños, o a ilustrar, o a simplemente editar. Se dedica a algo más, a crear con propósito. Y en fin, pero no hacerlo solo. Así que, bienvenidos.